estudiemos el tercer principio de la configuración electrónica. Este principio se llama principio de Aufbau o de mínima energía. Este principio también se conoce como principio de construcción y establece que los electrones se ubican primero en los orbitales de más baja energía, es decir, los valores de n más bajo. Los orbitales de mayor energía se ocupan solo cuando se ha agotado la capacidad de los orbitales de menor energía. Si ustedes se dieron cuenta, cuando estudiamos los principios anteriores, cada vez que nosotros completamos un diagrama de orbital, siempre partíamos desde el nivel de energía más bajo. Y una vez que el primer nivel de energía estaba completo, recién ahí avanzábamos a los niveles de energía siguientes. Por lo tanto, este principio también se relaciona con lo que ya hemos estudiado o lo que ya hemos visto al completar los diagramas de los principios anteriores. Siempre partimos completando primero los orbitales de más baja energía, es decir, los valores de n más bajo, y luego que esto está en completo, pasamos a los niveles de mayor energía. Para determinar el orden de llenado, se utiliza un diagrama que se conoce como diagrama de diagonales o diagrama de Müller. En este diagrama se escribe el nivel, el subnivel, que nos indica la forma del orbital y también la cantidad máxima de electrones que nosotros podemos ubicar en cada orbital, siguiendo la notación que está aquí, que nosotros ya habíamos estudiado en clases anteriores. En este diagrama, tenemos que partir siempre desde esta parte, ya donde tengo el puntero rojo. El primer orbital que se llena es el orbital 1s, es decir, nivel de energía 1, ¿ya? Orbital S. Y recuerden que los orbitales S se llenan con un máximo de 2 electrones. Entonces, una vez que ustedes ubicaron 2 electrones en el orbital 1s, recién ahí pasamos al orbital 2s. Cuando el orbital 2s esté completo con 2 electrones, pasamos al orbital 2p. El orbital p, recuerden que se completa con un máximo de 6 electrones. Entonces, una vez que ustedes ya completaron el orbital p con 6 electrones, avanzan al orbital 3s. Si bien el orbital 3s está en un nivel de energía más alto, la capacidad del orbital s siempre es 2. ¿Ya? Por lo tanto, lo completan con 2 electrones y avanzan al orbital 3p. ¿Ya? 3p, orbital p, máximo 6 electrones. Cuando lo completan, pasan al orbital 4s, llenan con un máximo de 2 electrones y así sucesivamente. Por lo tanto, para hacer la configuración electrónica, siempre es necesario que ustedes tengan a mano un diagrama de diagonales. Y para que no se equivoquen, recuerden siempre partir ya desde acá, desde el orbital 1s y avanzar al siguiente orbital solo cuando ya hayan completado con electrones el orbital anterior. Recuerden también que el orbital S siempre se completa con un máximo de 2 electrones, independiente del nivel de energía. ¿Ya? Observen que hacia abajo está aumentando aquí el nivel de energía, pero el orbital S siempre se va a completar con 2 electrones. El orbital P, observen, si bien aumenta el nivel de energía, siempre se va a completar con un máximo de 6 electrones. El orbital D, también vimos en un diagrama anterior, que se completa con un máximo de 10 electrones, y el orbital F con un máximo de 14 electrones. ¿Ya? Ahí está entonces el resumen de electrones que se pueden ubicar en cada orbital. Ahora, la configuración electrónica, nosotros no la escribimos así en forma de diagonal. Lo que nosotros hacemos es seguir las líneas de la diagonal, pero la escribimos tal como se muestra aquí abajo. ¿Ya? Primero se escribe 1s2, después 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y así sucesivamente. ¿Ya? Si bien utilizamos la diagonal, la forma de escribir una configuración electrónica es escribiendo los orbitales hacia un lado. Y observen que esto se lee
1s2, 2s2, 2p6. No se lee 1s elevado a 2 ni 2p elevado a 2. No. La forma de leerlo es 1s2, 2s2, 2p6, etc. Escribamos la configuración electrónica para un átomo de oxígeno que tiene un número atómico 8, ya un Z igual a 8. Recuerden que cuando el átomo es neutro, el número atómico es igual a la cantidad de protones y también a la cantidad de electrones, ¿ya? Por lo tanto, el átomo de oxígeno tiene 8 electrones. Para escribir la configuración electrónica tenemos que partir de acá, de la parte superior de la diagonal. Entonces, primero escribimos el orbital 1s. Y en el orbital 1s podemos colocar un máximo de 2 electrones, ¿ya? Pero tenemos que ubicar 8. Entonces, como ya llenamos el orbital 1s, seguimos en la diagonal y ahora llegamos al orbital 2s, también con un máximo de 2 electrones. Hasta el momento tenemos 4 electrones. Seguimos en la diagonal y llegamos al orbital 2p, ¿ya? Escribimos el orbital 2p, pero aquí tienen que tener cuidado. El máximo de electrones que podemos ubicar en el orbital p es 4, pero en este caso nosotros en total queremos ubicar 8 electrones. Por lo tanto, como ya teníamos 4, aquí no podemos ubicar 6. Solamente ubicamos los electrones que nos quedan o que nos restan para poder llegar a 8. Y para comprobar que la configuración electrónica esté correcta, lo que ustedes tienen que hacer es sumar los electrones, ¿ya? Y esto nos tiene que dar 8. Por lo tanto, la configuración electrónica del oxígeno es 1s2, 2s2, 2p4. Y ahí está entonces cómo se lee esta configuración electrónica. Ahora, ustedes tal vez se están preguntando cómo se relaciona esto con los diagramas de orbitales que vimos en los principios anteriores, ¿ya? Súper simple. Nosotros ya habíamos construido el diagrama de orbital para un átomo con 8 electrones, que ahora ya le estoy afirmando que esto corresponde a un átomo de oxígeno, ¿ya? Cuando n es igual a 1, L es igual a 0, M sub L es 0, y como diagrama de orbital escribimos solamente un cajoncito, ¿ya? Ubicamos los electrones, primero recuerden con spin positivo y luego con spin negativo, ¿ya? Hasta el momento llevamos 2 electrones. Si nosotros escribimos la configuración electrónica siguiendo la notación que les mostré anteriormente, recuerden que el N o el número que está aquí adelante representa N, ¿ya? Nivel de energía 1. L es S, ¿ya? S, y la cantidad máxima de electrones que ubicamos es 2. Por lo tanto, lo que nosotros escribimos aquí en diagrama lo podemos transformar ahora en configuración electrónica, que se relaciona perfectamente con lo que está escrito en el diagrama de orbital. Hasta el momento llevamos 2 electrones, entonces seguimos determinando los números cuánticos y completando, ¿ya? En el nivel de energía 2, L es igual a 0, M sub L es igual a 0, podemos ubicar 2 electrones. Ahora, ¿cómo se escribe en notación de configuración electrónica? 2s2. 2 es el nivel de energía, S corresponde a L es igual a 0 y 2 porque podemos ubicar un máximo de 2 electrones. Llevamos 4 electrones, pero necesitamos ubicar 8. Entonces seguimos aquí determinando los números cuánticos, el diagrama de orbital, y ahora ubicamos los 4 electrones que nos quedan, respetando la regla de Hund, ¿ya? Primero con spin positivo y luego completamos con el spin negativo, ¿ya? ¿Cómo transformamos esto a configuración electrónica? Seguimos en el nivel de energía 2, 2, L ahora es igual a 1, lo que corresponde a un orbital P, y el máximo de electrones que nosotros ubicamos, ¿ya? Para llegar a 8 es 4. Por lo tanto, si ustedes comparan lo que nosotros podemos hacer a partir del diagrama de orbital
es lo mismo que ustedes pueden obtener a partir del diagrama de diagonales. En esta diapositiva lo podemos comparar. En la parte superior está la configuración electrónica que obtuvimos a partir del diagrama de diagonales, y aquí en la tabla tenemos la configuración electrónica que obtuvimos a partir del diagrama de orbital. Es exactamente lo mismo. Obviamente es mucho más fácil de ahora en adelante que ustedes trabajen solamente utilizando el diagrama de diagonales, pero es importante que ustedes sepan de dónde viene la configuración electrónica, cuáles son sus principios y cómo se relacionan con los números cuánticos. Ahora le toca a ustedes. Así que los invito a que puedan trabajar en cada una de las guías que dejé en su Classroom para que de esta forma puedan determinar la configuración electrónica de distintos átomos y aplicar todo lo que hemos estudiado hasta aquí. Que les vaya muy bien.